tal, camaradas? Les doy la bienvenida a un nuevo video, el tercer video de esta serie de pilares del éxito en el arte y uno de los más polémicos, uno de los más complicados de hacer y donde probablemente nos van a desmonetizar porque utilizaremos una palabra de 2 sílabas no tan baneada, pero sí un poco molesta para los más viejecillos ahí en la audiencia. Así que pues ya lo leyeron en el título, banda, así es, en el bonito martes del día de hoy toca hablar del segundo pilar más usado para el éxito en cualquier obra, película, serie o en este caso novela o libro, y es el sexo. Ya hablamos del morbo y ya vimos que existen 3 niveles de morbo que pueden ser explotados en cualquier obra literaria para que esta obra resulte un éxito o por lo menos resulte ser bastante vendible, bastante aprovechable y todas esas cosas. Pues ahora toca de hablar de uno de los pilares que o muy o tan no tiene puntos medios como el morbo. Aquí es o mucho o muy poquito, solamente estos 2 caminos, y es precisamente el tema del sexo. Así que vamos a hacer en primer lugar hablar del nivel bajo, lo tranquilito, lo esencial, lo inclusive hasta me atrevería a decir family friendly, que si lo pones en tu historia tal vez no resulte tan spicy como para generar ese morbo, porque eso sí, algo que tengo que decir de los 3 pilares es que trabajan en conjunto. Pero bueno, en el bajito tenemos ese que es como family friendly, donde no es tan spicy como para generar tanto morbo, pero está ahí y sabemos que está ahí, y eso impulsa a las personas a seguir viendo el pedo para ver si en algún punto el bajito sube y se convierte en el extremo. Así que empecemos con el nivel del pilar del sexo bajo. Y en este nivel, banda, entra todo lo que involucra a la interacción y a la naturaleza humana entre congéneres, bueno, no es congéneres, entre personas de sexos opuestos o del mismo sexo o de donde se sienta la atracción sexual. Aquí es donde entra precisamente la atracción sexual. Que yo sé, banda, yo sé que ahí afuera existen personas de índole asexual, que este tema no les influye, por lo que, pues, supongo que este pilar nunca ha funcionado con ustedes, así que no sé por qué están viendo este video, porque yo no voy a explicarles algo más a profundidad sobre el tema del sexo como para que lo puedan entender si es que nunca lo han sentido, así que creo que entré en un territorio muy peligroso. Sigamos con el video. La atracción sexual, banda, es lo que ocurre invariablemente entre personas cuando se crea algún tipo de deseo, algún tipo de vínculo, algún tipo de curiosidad o, para relacionarlo con el video pasado, algún tipo de morbo. Y el morbo, como ya les dije, puede ser desde curiosidad hasta impactualidad, así como de, oh, no manches, lo estoy viendo. Esa tensión sexual es completamente palpable, de nuevo, entre personas cuando hay algo que las conecta. Un atractivo físico, un atractivo visual, un atractivo emocional. El punto es que tiene que haber algo que encienda esta llamita, y esta llamita puede ser muy poderosa si sabes cómo mantenerla constantemente en cualquier escrito. Un ejemplo, y yo siempre utilizo ejemplos de cine aunque esté hablando de literatura, no sé por qué lo hago, pero es que creo que el cine es más pictórico y puede ser un poco más reconocible que la literatura. O sea, puedo hablar de un libro, pero habrá personas que tal vez no lo hayan leído o no hayan interpretado eso del libro. En cambio, en el cine es como más evidente, ¿no? Así que un ejemplo muy claro de esta tensión sexual palpable que se hay, pero que nunca explota para subir al nivel acá, el nivel alto, es por ejemplo en Titanes del Pacífico. La relación que hay entre Mako y Riley o Raleigh, o no me acuerdo cómo se pronunciaba el nombre del güey, es una relación de constante tensión sexual que en ningún momento de la película se rompe. No hay ni una sola escena que pueda ser considerada sexual en la película. El momento más tenso en este tema es la batalla que tienen, bueno, el entrenamiento que tienen con palos cuando están conectando no solo a nivel físico, sino pues a nivel mental, y es cuando descubren que son compañeros, pero además de eso, ahí está habiendo una pinche conexión sexual bien cabrona. O sea, los dos güeyes, para decirlo coloquialmente, se traían un buen de ganas. Pero brillantemente Guillermo del Toro jamás explota ese tema porque no quiere que la conversación se desvíe a una historia de amor o
o a una historia carnal, sino que quiere que nos mantengamos en la historia de ciencia ficción, acción que nos está dando. Pero para mantener el interés en los dos protagonistas y en sus historias, nos planta esta tensión sexual constante en los personajes que termina siendo incluso hasta insatisfactoria, porque eso también es parte del pilar del sexo. No siempre tiene que ser satisfactorio, también puede ser grotesco, también puede ser oscuro y también puede ser insatisfactorio, porque aquí el sexo vende, tanto positiva como negativamente, y así lo mantengas en un nivel bajo o en un nivel alto, puedes culminarlo con algo bueno o con algo malo. En Titanes del Pacífico termina siendo positivamente insatisfactoria porque como espectador nunca te dejan ver cómo explota finalmente esa tensión sexual, pero sabes que en algún momento va a explotar porque te dan a entender que los personajes quedan juntos. En cambio, hay otro tipo de historias y a mí se me ocurre en la primera mano, por ejemplo, la historia de Lolita, en donde se mantiene la tensión sexual que nunca disfrutas, que nunca te gusta, pero puta, está ahí y esperas que nunca termine porque sabes que no va a estar bien. Habrá uno que otro güey mongoloide que no entiende el pedo de Lolita y lo considera una historia de amor y al chile váyanse y chéquense, pero ese es el otro ejemplo que a mí se me puede ocurrir donde hay esa tensión sexual pero encaminada al lado negativo. Así que en palabras más y en palabras menos, esa vendría siendo el uso del pilar del sexo en un nivel bajito, en un nivel no tan spicy como dirían hoy en día los chavos. Pero no nos podemos hacer güeyes, banda. Lo hemos visto en el cine, lo hemos visto en los libros, lo hemos visto en la historia de la humanidad por años. El verdadero punto en donde el pilar del sexo para el éxito funciona es en el nivel alto, en el nivel ultra spicy, en lo explícito, en lo literal, en lo que puedes ver y casi sentir y tocar, y ejemplos hay un chingo. Es demostrar claramente con esos tintes sexualizantes personajes, posturas, vivencias y relatos, hasta de plano incluir escena tras escena tras escena que parece que si no estuvieran ahí no tendrías una historia. Lo explícito por supuesto que vende porque despierta los niveles más altos del otro pilar, que es el pilar del morbo, pero que además genera esta sensación de fantasía, esta sensación de quiero ese pedo, lo quisiera hacer, lo quisiera tener, lo quisiera ver, lo quisiera tocar, la cosa que ustedes quieran. Lo explícito claro que funciona, porque inclusive la respuesta negativa ante lo explícito es una respuesta. Y ese es el punto del pilar del sexo, generar una respuesta, ya sea de no manches, se me antoja ese pedo, a de por amor de Cristo, ¿por qué están mostrando ese pedo? La respuesta que sea está generando una respuesta, y quieras que no, el tocar algo que ha sido tan tabú y tan morboso y tan prohibido por muchas generaciones y por muchas culturas y por muchas religiones, es también algo que genera una respuesta, porque ya no solamente agregas esa parte humana de ah, cabrón, estoy viendo unas chichis en la película y me está gustando. También generas la respuesta de, ah, esto no me debería de estar gustando porque es malo, porque me han dicho que es pecado, porque me han dicho que es esto, porque me han dicho que es lo otro. Y esa respuesta, es lo que genera que la gente se quede y que después la gente hable. Por ejemplo, algo que hace que funcione mucho una escena en Orgullo y Prejuicio en la película del 2005 es cuando el señor Darcy le da la mano a Elizabeth, porque no es ninguna escena explícitamente sexual, pero viene cargada con un momento de suma intimidad que tiene mucho que ver con la sexualidad, y es que en la época de la regencia ningún hombre podía tocar a una mujer a viva piel si no era su esposa o de su familia. Y Darcy, al hacer eso con Elizabeth, está haciendo algo extremadamente íntimo, que puede ser un detalle que a nadie le importe, pero cuando lo sabes y lo ves, lo sientes y dices, ¡ah! Se animó. Por dar un ejemplo muy burdo, pero en la literatura hay ejemplos de todo tipo, en las películas hay ejemplos de todo tipo, de cuando se lleva la explicitez a ese punto de generar la respuesta que haga que la gente diga, güey, en este libro o en esta película, en tal capítulo o en tal minuto pasa esta escena, te va a gustar. Y aquí tenemos que hablar de algo que sí influye mucho o que sí ha afectado mucho, particularmente al pilar del sexo, que no afecta tanto al del morbo ni afecta tanto al de la violencia, pero que sí ha resultado interesante el cómo resultó para el pilar del sexo, y es la apertura con el que se habla de estos temas y la facilidad con la que se puede llegar a estos temas. Antes
tanto para experimentar como para saber, como para aprender, era un pedo, porque no había internet, solamente había enciclopedias y de nuevo estaba toda la tabuzación de este tema. Y si alguien decía, oye, ¿por qué cuando veo en la alberca chichis me gusta? Decía, no, eso está mal y te van a salir pelos en la mano, y te metían más que nada miedo, y entonces tú te quedabas en la duda de ¿por qué chingados estoy teniendo una respuesta? Y hacer una investigación era más complicado. De ahí que, porque era más complicado el acceso a la información, era más sencillo explotar el éxito con este pilar, porque estabas mostrando algo que era prohibido. Hoy en día, aprender sobre este tipo de cosas, conocer sobre este tipo de cosas y alejarse de la imagen tabuicificada del sexo hace que cuando lo ves en series o cuando lo ves en películas o cuando lo ves en la literatura ya no se considere tanto tanto esta respuesta de ¡oh! Lo está haciendo, güey. Y se tiene una respuesta de ¿era necesario este pedo, güey? O sea, ¿le agrega algo a mi historia? ¿Le agrega algo al capítulo? ¿O nada más querías poner cómo cogían? O sea, la neta. Que de hecho creo que fue durante la pandemia o después de la pandemia, entre el 2020 y el 2024, en donde se hizo todo un desmadre en TikTok de gente que decía si de verdad son necesarias las escenas de sexo en el cine, si eso es exageración, si es pornografía disfrazada, y se hizo todo un debate. ¿Por qué? Porque el acceder a ese tipo de información, el conocer ese tipo de cosas, es más, el ver ese tipo de cosas se volvió tan fácil con la ascendencia del internet que llegó un punto en el que la gente verdaderamente se cuestionó. Neta, necesito ver una escena en una película de cómo estos dos güeyes están teniendo sexo. ¿Hace algo por la historia o nada más está respondiendo a una necesidad morbosa tanto del creador como del espectador de ver chichis y pelos? O sea, y ese debate cambió el paradigma, porque antes lo que hacía que la gente respondiera del sexo era que generaba algo de ¡oh! Estamos haciendo algo que no se debería de hacer o viendo algo que no se debería de ver. Y ahora reacciona la mayoría de las personas con porque estoy viendo esto. Si bien sigue habiendo una respuesta de qué chingón, estoy viendo esto, ya se está viendo más una respuesta de pues si yo quisiera ver esto, güey, lo vería acá, pero bueno, ya estoy aquí. El punto es que de una u otra manera el pilar del sexo sigue generando una respuesta y por ende sigue siendo de los vitales para el éxito en cualquier historia o en cualquier obra. Personalmente yo no estoy en contra de que se utilice este pilar en la creación de alguna historia, siempre y cuando sí tenga algún tipo de sentido dentro de la misma, porque sí, si nada más estás poniendo escenas de desnudos o escenas gráficas de este tipo de pilar en algún producto, ya sea un libro, una película, una serie, sin ningún tipo de sentido, nada más para mantener el engagement, mijo, lo que tú estás haciendo es porno disfrazado, no te engañes. Como todo en el arte y como todo en estos pilares, si lo vas a utilizar, aprende a utilizarlo bien para que sea una herramienta que juegue a tu favor y no juegue en tu contra. De ahí el porqué de los tres, este es el más complejo. No porque sea difícil de poner o difícil de realizar, sino porque es muy difícil que se pierda el camino de era necesario para la historia a lo puse nada más para el engagement. De ahí el porqué este es muy complicado, como lo dije hace un momento. Así que camaradas, ese fue el video hablando sobre el pilar del sexo, el segundo pilar de los tres del éxito en cualquier medio artístico, ya sea cine, televisión, libros, arte, pintura, escultura, etcétera, etcétera. La siguiente semana nos iremos con el tercer pilar, que es el de la violencia, y la siguiente semana hablaremos de la base, que es todos estos factores que involucran y que se sostienen de estos tres pilares para verdaderamente resultar en el éxito, que para mí ese va a ser el video más interesante de realizar, así que les recomiendo que estén suscritos a este canal, activen la campanita de las notificaciones y se aseguren de comentar y de dar like para no perderse de nada de aquí de Mr. Cactus Books and Cinema. Por lo demás, eso vendría siendo todo en el video del día de hoy, así que yo me despido esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.